Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Desde la Radio a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Queridos amigos, ya ustedes están escuchando permanentemente el tema en boca de todos los candidatos del tema de la lucha contra la corrupción. Hace unos instantes he conversado en radio con el señor Jorge Nieto, un analista político, y nos daba algunas explicaciones respecto a por qué en nuestro país la gran población o la gran mayoría de peruanos todavía no toman conciencia de una necesaria lucha frontal contra la corrupción. Y es que todavía existen algunos rasgos y algunas situaciones que probablemente tienen su explicación sociológica, ¿no? Y hasta psicológica, diría yo, porque muchos dicen, bueno, si roba, no hay problema, pero si hace obra, es como darle licencia al criminal, ¿no? O sea, se le da licencia al criminal, porque el que le roba al Estado, al pueblo peruano, es igual un criminal, comete un delito. Por lo tanto, no deberíamos ser tan magnánimos con la corrupción, deberíamos ser frontalmente decididos a combatirla. Yo no sé si extinguirla totalmente, pero sí reducirla de una manera significativa para que estos fascinerosos que se llevan la plata en caudales enormes a través de contratos y una serie de vericuetos y cosas por el estilo, no tengan la impunidad como parte de su premio, porque finalmente se la roban, pasan desapercibidos, son impunes y finalmente vuelven al poder. Ese es el tema. Vuelven a controlar algunos estamentos de poder. ¿Y nosotros los ciudadanos somos ingenuos? No, no tenemos por qué ser ingenuos, no tenemos por qué ser contemplativos con los corruptos porque le retasean el desarrollo de los sectores pobres más necesitados del país. Entiéndalo así, querido amigo. No se trata simplemente de ya hablar, discutir públicamente ante los electores y mira cómo se preocupa por la corrupción, sino hay que tomar decisiones, propuestas concretas, para que los corruptos pongan las barbas en remojo. Así, para que los corruptos pongan las barbas en remojo. Y de esa manera neutralicemos que los recursos públicos, los recursos del Estado, el recurso de todos los contribuyentes, usted, señora, que cuando compra un caramelito o compra un kilo de papas, de alguna u otra manera contribuya al Estado con sus impuestos. En todo caso, amigos, esta es una reflexión en voz alta que hago con la mayor, a veces, impotencia, porque siento que se discuten temas de gran importancia, pero que a la hora en que se hay que tomar decisiones, verdaderamente no se toman o no se quieren, como en el caso de la reforma política electoral, ¿no? Que finalmente dicen, sí, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero eliminar la inmunidad parlamentaria, sí, pero a la hora de la verdad estoy seguro que no lo hacen. Este es el tema. No quiero dar nombres porque si no rompería mi marco de imparcialidad que debo tener, pero así no es, pues, así no se juega Perú, como dicen algunos, ¿no? O como otros más curiosamente dicen, sí, cuñado, te creo. No le creen, pues, así no es. Fernando Olivera se ha caracterizado precisamente desde la época en que yo lo conozco y entró él en la política, allá por, digamos, la década del 70 y pico, 80 más o menos, ¿no? Ahora candidato presidencial por el partido Frente Esperanza, justamente de luchar contra la corrupción. Y vamos a conversar con él sobre este tema, pero sobre otros que quedaron pendientes en su última presentación aquí en nuestro set, que era hablar de otros temas, porque no solo un gobierno tiene que combatir la corrupción, tiene que combatir la pobreza, tiene que combatir la desigualdad y tiene que combatir muchos otros problemas que tiene en este momento el pueblo peruano. ¿Cómo está don Fernando Olivera? Qué gusto saludarle. Muy buenos días, Alberto. Agradezco la invitación. Bien, gracias. Y comparto total y absolutamente este pronunciamiento que recoge la indignación mayoritaria de los peruanos y el escepticismo que tienen la gran mayoría de peruanos en los políticos. Porque uno debe hablar con hechos. Y los hechos es que hoy la corrupción nos gobierna y nos quiere seguir gobernando. Y es verdad, los valores se han relajado, se han pervertido, nuestros valores milenarios, el Ama Sue, el Ama Yuya, el Ama Keya,
no seas mentiroso, no seas ocioso, no seas ladrón, han sido sustituidos por el roba, pero hace obra, miente, pero miente bonito. Pero sin embargo, tiene solución, claro que tiene solución. Yo escuchaba al analista político muy preciso que ha precedido en la entrevista, Jorge Nieto, y él tiene mucha razón y en nuestras propuestas está que para recuperar la confianza de la población tiene que haber participación ciudadana, tiene que mantener el pueblo el poder real, en donde le rindan cuentas al pueblo y si no cumplen lo que prometen desde el presidente de la República, pasando por congresistas, jueces, fiscales, altas autoridades, haya la posibilidad de revocarle el mandato o de retirarlo del cargo, en donde el presidente de la República, desde el 28 de julio nosotros lo haremos, hagamos propuestas al Congreso y si el Congreso nos la quiere neutralizar, recurrimos al pueblo para que mediante democracia directa nos respalde, por ejemplo, en esa limpieza total que queremos hacer del Poder Judicial, del Ministerio Público, para que haya una nueva justicia, para que haya una nueva Contraloría, para que hayan unos nuevos organismos reguladores, para que haya en general una recuperación de la confianza y hacer de la democracia algo efectivo, que se acabe con la impunidad, porque la corrupción es la madre de todos los males. Es verdad, si el pueblo mira que tiene un gobernante que roba y que hay impunidad, que no le pasa nada, y que contra más poderoso sea el que está robándole al pueblo, menos le pasará, pues entonces dice, ¿para qué voy a trabajar? Entonces viene la inseguridad y dicen, no, yo robo, ¿para qué voy a trabajar? Y te quito el celular que podría comprarlo con el esfuerzo de mi trabajo, y si no me lo das te meto un balazo, porque sé que no va a pasar nada, porque hay ahí un policía, que los hay muchos honrados, pero hay de los delincuentes, con el cual tranzas, o si no con el fiscal, con el juez, y no pasa nada. Fernando Olivera, vamos por partes, a ver. Usted ha propuesto, y lo tengo anotado, de hacer una profunda reforma del Poder Judicial. Sí. Hoy día he visto en la televisión a un fiscal que lo han detenido, ayer creo, coimeando, ¿no? Comiendo con un... Por fortuna ese chofer, a quien felicito, fue al Ministerio Público y denunció a este fiscal y fotocopiaron los billetes, le echaron esa famosa tinta, ¿no? Y fue y entregó la plata y al rato, ¡pum!, le cayó la policía y el fiscal ahora está preso, ¿no? Un fiscal justamente de un distrito de Lima. Porque uno, ¿cómo puede, como ciudadano, una autoridad, ¿no es cierto? Un ministerio público que pueda tener ya elementos infiltrados, corruptos absolutamente. No interesa si es 10 soles, 20 soles, 30 soles. El asunto es que hay una actitud corrupta que hay que combatir. ¿Cómo hace esta reforma del Poder Judicial, del sistema judicial, del Ministerio Público? Tiene que ser radical y siempre con participación del pueblo, participación ciudadana. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura, vacarlo por incapacidad moral, que es el que nombra a los jueces y fiscales y es el que controla actualmente según el mandato constitucional. ¿Ahí está el origen? No, es que todo está vinculado, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a mandar a su casa a toda la Corte Suprema y a todos los fiscales supremos. Habrá algún justo que pague por pecador. ¿Cómo lo vamos a hacer? Como se hacen en las transiciones democráticas. Como se hizo, por ejemplo, cuando cayó la dictadura de Franco, la larga dictadura de Franco en España y vino la transición democrática ejemplar que hubo en España con Adolfo Suárez, sí, con la ley en la mano. Yo no voy a disolver la Corte Suprema con tanques y metralletas como lo hizo Fujimori. Le diré al Congreso, aquí hay un proyecto de ley donde se baja el límite de edad de 70 años a 55 y todos se van a su casa. ¿Para qué? Para que entre sangre nueva, para que entren peruanos con verdadera vocación de servicio. Esos magistrados, o sea, ¿qué sistema de renovación? Y entonces, justamente, para que la Corte Suprema nueva pueda ser nombrada por un nuevo Consejo de la Magistratura. No por el poder político, ¿eh? Absolutamente. Lo que sí voy a hacer yo, asumir la responsabilidad mediante una disposición transitoria que será ratificada por referéndum, proponer al pueblo un tribunal de honor que por única vez nombre a la Corte Suprema
y a los nuevos fiscales Que supremos. una suerte de ciudadanos notables, digamos. Ciudadanos notables, consensuados, que serán ratificados en un referéndum que convocaré 60 días después. Pero eso implica cambio constitucional, por ¿o no? Sí, claro, es una reforma constitucional. Una reforma, Por claro. eso es que tiene que ratificarla el pueblo. Y ese es el mecanismo que Vía se referéndum. sigue, vía referéndum. Ya. Pero de allí para adelante, Alberto, Ujú. para despolitizar totalmente al Poder Judicial, esa nueva Corte Suprema, esos nuevos fiscales supremos, van a hacer una ratificación extraordinaria de todo el resto, para que ellos mismos depuren a los superiores, a los de primera instancia. Y de allí para adelante, el nuevo sistema de nombramientos no va a ser con ese Consejo de la Magistratura, sino que el propio Poder Judicial, el nuevo Poder Judicial ya depurado, será quien nombre a sus magistrados, ajenos a todo poder político. Así despolitizamos y le devolvemos. Pero no solo eso, habrán órganos de control externo donde participe la ciudadanía, la sociedad civil, para que no sea esto. Pero se suponía, Sí. don Fernando, que, por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene como sus componentes, sus titulares, de distintos sectores, del Poder Judicial, Ministerio Sí, Público, sí, las sí, universidades, sí. ¿no es cierto? O sea, Sí. hay una representación de Pero las lamentablemente, civiles. lamentablemente No funciona. no ha funcionado por una sencilla razón: se ha politizado. Y sobre todo, yo hablo Sí, con claridad. ¿qué movimiento político estaría el más? APRA que sabe hacer muy bien estas cosas. Si hay una elección en un colegio gremial general, activa a sus militantes, cierra filas y termina apristizando es que eso está mal, ¿se da cuenta? Los partidos políticos deberían quitar las manos de eso y que fuera realmente, porque así se pensó, pero terminó apristizando y actuando Ya. con sectarismo y Para ya sabemos lo que profundizar sucede, las ¿no? reformas que usted propone, porque lo que Fernando Olivera está proponiendo son reformas. Pero Y quiero, nosotros, sí. un segundo, y nosotros en varias oportunidades, entrevistándolo a él y a muchos otros, el gran déficit que tiene el Perú en este momento son las reformas estructurales. O sea, se han emprendido muchas cosas, pero no se han hecho reformas estructurales, ¿no? El propio Estado requiere una reforma estructural profunda Por supuesto. para poder viabilizar lo que significa en este momento la globalización, la modernidad y el acceso que debe tener el ciudadano al Estado, no como una dádiva, sino como un derecho, ¿no? Entonces, esto es lo que hay que discutir. Ahora, ahondando en el tema, Sí. simplemente para decir, reformar el Poder Judicial. ¿Qué hacemos con la Contraloría? Pero Porque la Contraloría... primero quisiera agregar un ¿cómo solo no? ingrediente. A ver. Vamos a hacer participar al pueblo en la administración de justicia mediante el sistema de jurados. De tal manera que, por ejemplo, en los casos de corrupción, el pueblo escucha los hechos y finalmente da su veredicto, culpable o inocente. Y entonces se acabará ese monopolio de algunos jueces que terminan siendo influidos. Bueno, eso es un poco ¿no? aplicar el sistema que existe en los Estados Unidos. Exactamente, y en pero, otras partes. Pero para el pueblo está preparado para ser... Yo creo que perfectamente el pueblo para ser juez. puede juzgar hechos. Y que se acabe esto de que, bueno, siempre hay que anulo, que la prueba del fruto prohibido. Usted también está insinuando que también hay en las resoluciones judiciales, en las sentencias, hay corrupción. Pero sin duda, y contra más poderoso el corrupto, más intocable se vuelve. Ya. Y vamos a proponer también en otra reforma constitucional que los habeas corpus y los amparos no proceden para detener investigaciones ni de parlamentarias, ni fiscales, ni de jueces, ni de Contraloría. Se acabó eso. Correcto. Vamos a proponer también que el delito de perjuro tenga una pena no menor de 25 años, porque aquí se miente con impunidad. En otros países el que miente claro. tiene doble pena. No. Piensan más, tienen más temor en mentir que al propio delito que están. No, además a la hora que la autoridad le pregunta, no dice, mejor diga la verdad, porque si usted miente, usted miente 25 años a la cárcel. Ahora, ¿qué hacemos con la Contraloría? Porque ¿ha ido usted a la Contraloría ayer? Por supuesto que he ido, por supuesto. Vamos un poco a hablar claro. Me parece muy bien. Además, Fernando Olivera ha venido con su escoba, flamante escoba, que ahora le preguntaré si la va a usar para barrer toda la basura que existe, digamos, ¿no? En este escenario medio complicado, o para agarrar a escobazos a los corruptos, pero no sé, esto me lo dirá después. Pero, digamos, Contraloría General de la República siempre se dice llega tarde. Pero es cierto, pues llega tarde porque tampoco la Contraloría tiene los recursos pues, necesarios para digamos, poner en marcha y ejecutar acciones de control preventivo. No tiene recursos. Son 7.000 entidades
sujetas a fiscalización en todo el Estado peruano. 7.000. Casi, entre gobiernos locales, nacional, ¿no? y regionales. Bueno, esa es una expresión de la voluntad política de los gobiernos y de los políticos de querer tener una Contraloría mediatizada. Esto está mediatizado, y es la expresión, creo. y es la expresión de un Contralor que, claro, que dice con toda desfachatez, yo tengo sus declaraciones, que cuando llegó al cargo le hablaban de que habían coimas del 10%. A medio mandato decía que ya están en 15% y 20%, y que cuando concluye, que ya están las coimas en el 30%. Y cada día... ¿Eso ha dicho? Sí, acá lo tengo, yo no invento. ¿Ah? Yo no invento. Aquí está. Bueno, vamos a invitar al Contralor de la República. Mira, cita textual, Lima, diciembre 13 del 2015. A mitad de mi gestión, precisó que cuando llegó a la función pública le hablaron de las autoridades corruptas que pedían el 10% de las obras para trabajar con ellos. A mitad de mi gestión, 3 años más adelante, me dijeron que ya no era un diezmo, sino 15%. Y ahora hablan que la coima puede pasar del 20 o 30%. Y usted le preguntaría, ¿y qué cosa ha hecho al respecto? Pero por supuesto, ¿no? Y además ha ido incrementando el costo de la corrupción, que ya lo dije, tiene su efecto colateral en crear un ejemplo para que la inseguridad ciudadana, el crimen y el delito se expanda, porque si roban los poderosos, ¿por qué no vamos a robar todos? La cultura del crimen se extiende. Y además tiene un efecto en nuestra economía, no solamente por el costo de la corrupción, que es 10.000 millones de dólares al año, no de soles, como dice el Contralor, que cada año se va incrementando, sino de dólares. Si multiplicas por los últimos 30 años, 300.000 millones de dólares, sino que tiene un efecto en la economía, nos quita competitividad. El empresario honesto, el inversionista honesto, no va a los países que le piden coimas y sobornos, se va a otros países. Por eso el 28 de julio, cuando se anuncie guerra total a la corrupción, se acaban corruptos y corruptores, podremos convocar todos esos capitales que necesitamos para poner en valor nuestros recursos naturales, para cerrar la brecha de infraestructura, donde tenemos que hacer carreteras, túnel trasandino, irrigaciones, agua y desagüe, asociados con el capital privado. Pero entonces lo haremos con honradez y podremos tener competitividad y reglas de juego claras. No como ahora, a mí me consta, gente que podía venir al Perú a invertir en estos proyectos, decían, no, es que todo está amarrado, ya está dirigido, ¿para qué voy a ir a competir si aquí me van a terminar pidiendo coima? Fernando, con toda la experiencia que tiene, porque usted ha participado en varios procesos de investigación, usted mismo es autor, mejor dicho, del proceso de los Vladivideos famosos y todo esto, ¿no? Este tema que y la historia lo reconoce. Pero, ¿qué se podría hacer, por ejemplo, o usted tiene alguna sospecha de que la corrupción ya no solo está nacional, sino que la corrupción a veces trasciende, ya es casi transnacional, ¿no? Es decir, los famosos contratos, lavajato y todas estas cosas, ¿usted cree que ahí eso habría que investigar? Porque es demasiado lento, ¿no? Me da la impresión de que hay mucha lentitud en este tipo de investigación respecto al Perú, ¿no? Sí, lo que pasa es que, en primer lugar, hablando de la Contraloría, que debería ser un soporte fundamental para la lucha contra la corrupción, junto con el fiscal de la Nación, que debería ser el verdadero zar anticorrupción, y vamos a reforzarle facultades. Por ejemplo, al Contralor le vamos a dar acceso al secreto tributario y al secreto bancario. Vamos a disponer que cuando sale una investigación de la Contraloría, ya sustentada con todos los exámenes especiales, pasa directamente a juicio. No es que duerme el sueño de los justos en manos de un fiscal y que luego pasa un juez que sigue durmiendo el sueño de los justos. No, va a juicio. Se van a establecer plazos perentorios para... Va a haber un proceso sumario, pero además queremos decir que aquí hay un problema adicional. ¿Quién controla al Contralor? ¿No? ¿O quién moraliza a los moralizadores? Exactamente, es lo mismo, así como hemos encontrado la necesidad de que los jueces finalmente sean los que se nombren a sí mismos una vez que hayan sido depurados y haya un nuevo Poder Judicial. Aquí va a haber una nueva Contraloría. Vamos a declarar en reorganización total la Contraloría. Por lo pronto el Contralor no se va del país. Juicio de residencia es otro de los mecanismos que vamos a establecer en la reforma constitucional, porque tiene que rendir cuentas, y vaya que sí. Y ayer le hemos dado cargos concretos que debe responder de cómo se direccionan la contratación de las sociedades auditoras y cómo inclusive se dan normas con nombre propio, para que existiendo prohibición de nombrar 2 años seguidos a una sociedad auditora
para determinadas empresas, se exonera de esa prohibición para que entren los amigos del Contralor a seguir dando y recibiendo yo contratos quiero, a dedo. de todos modos, en base a los cargos que está formulando Fernando Sí. Olivera, en honor a que siempre tenemos que mantener el equilibrio, vamos a invitar al señor Contralor de la República para que venga y nos Sí, por un poco supuesto, que venga. exponga, porque si no va a parecer como que No. le está cayendo, Yo, lloviendo duro y no se tiene cómo defender. yo, Pero en yo todo se lo he caso, dicho en su cara ayer, ya. y claro, cuando empecé a hablar, toda la portátil de los ayayeros del Ah, Contralor empezaron a hacer bulla A para ver, no querer pero no importa, estamos- nosotros pero vamos avanzando. otro aspecto, o sea, vamos Sí. a reformar la Constitución en varios aspectos para darle una dinámica y una reestructuración total al Poder Judicial, al Ministerio Público, ¿no? Al sistema judicial que incluye la Consejo Nacional de la Magistratura. Sí. Vamos a reformar, como dice usted, a revolucionar prácticamente la Contraloría. Yo le quiero pero preguntar... algo más en la Contraloría. Sí. Ya no va a intervenir el poder político en el nombramiento del Contralor. ¿Quién sería? En la reforma constitucional que ¿Congreso? propongo, no. ¿Quién? Los propios técnicos y profesionales de la Contraloría. Vamos a reforzar Sí, ahí bueno. la meritocracia y que sea ajeno totalmente el poder Y político. hay un aspecto que es importante, don Fernando Olivera, que es que estos puntos que usted acaba de mencionar, que son dos claves, son importantes. Yo no niego que Se son va a importantes. establecer constitucionalmente el control previo. Correcto, ya, pero para eso, ¿sabe qué? Para que usted logre eso, se necesita lo que se llama decisión política, Por supuesto. o voluntad política. Por supuesto. Y para eso tiene que haber pues un acuerdo de todas las fuerzas políticas, aparentemente, digamos, las que estén predispuestas a emprender eso, a que efectivamente lo que usted propone se consolide. Porque a mí me resulta a veces hasta medio un poco en broma, no muy serio, que tengamos un acuerdo nacional Sí, donde estas políticas de Estado están establecidas. sí. Sin embargo, no le dan la importancia Pero es que entonces, y se ponen a discutirlo en otros Pero es que son declarativos. declarativos. Ya. Entonces, ¿cómo articular para que las fuerzas muy políticas fácil, muy fácil, participen Alberto, de este mira, movimiento? muy fácil. Es que lo que sucede es que las fuerzas de la corrupción son muy poderosas. Acá hay muchísimo dinero en juego. Obvio. Mira, solamente en el contrato del gasoducto del sur, de 1.400 millones de dólares, ha pasado a 7.200 millones de dólares con postor único. Y Odebrecht metido ahí, el gran corruptor brasilero, cuyo presidente está detenido en Brasil. Solamente en ese contrato. En el tema de la refinería de Talara, de 300 millones pasó a 3.700 millones de dólares. Anda sumando miles de millones. Hay muchos intereses. Y además hay muchos tentáculos. Cuando uno plantea reformas al Congreso, por ejemplo, están los lobistas, los abogados que a la vez están representando empresas, los que son financiados por una serie... Pero por supuesto. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pero Si es la verdad. Pues, si el Congreso quiere bloquear nuestras reformas, que le vamos a dar de plazo 60 días, que ya está bien, ¿no? Ya está bien porque es urgente acabar con la corrupción, ¿no? Y con una serie de medidas reactivadoras. Pues si no lo hace, pues vamos al pueblo. Ya tenemos convocado un referéndum y vamos a gobernar con el pueblo, con democracia directa. Yo me preocupé de meter en la Constitución, en la nueva Constitución, de incorporar mecanismos de democracia directa. Y allí están. Fernando Olivera, hemos tocado este tema tan sensible que es la lucha contra la corrupción y usted ha planteado tres elementos, tres factores importantes que podrían ser tres ejes para revolucionar un cambio trascendental en esta materia. Pero yo quiero abordar en los minutos que nos quedan otros tipos de reformas. A ver, vamos a ver. Por favor. ¿Usted está de acuerdo con la educación en este momento, la política educativa en este momento como está? Porque la gran mayoría aprueba de la política educativa de este gobierno porque la ha mejorado significativamente. Obvio que llegar al 6% del PBI para educación probablemente nos demore un año más, ¿no? Porque todo depende, porque este presupuesto que va el gobierno que entre ya lo tiene consumido a la mitad, porque este presupuesto ya está corriendo. Entonces tendría que ser para el 2017. Pero en educación, ¿qué haría Fernando Olivera en educación? Mira, varias cosas. En primer lugar, yo no estoy dentro de los que dan adhesiones fáciles a cualquier funcionario. ¿Pero a usted no le parece beca 18? No, beca 18 está muy bien y lo vamos a ampliar. Ya. Lo vamos a ampliar. Ya. Al estilo brasilero, además para que no solamente en las universidades nacionales, sino en las mejores universidades del mundo vayan nuestros jóvenes. ¿Pero dónde está la deficiencia que usted cree que hay en educación? No, le voy a decir para empezar, algo imperdonable. Aquí se aprueban presupuestos, pero no se ejecutan. No se ejecutan. Yo tengo una serie, no la traje ahora, una serie de 5 años
reciente que acaba en el 2013, porque son las cifras oficiales que todavía se están manejando, en donde, por ejemplo, en presupuesto de inversión en las universidades se ha devuelto el 65%. ¿Se da cuenta? ¿No? Y además, ya en conjunto, en todo lo asignado al sector educación, se ha devuelto en promedio 20%. Es decir, en un país con tantas necesidades, donde hay que rescatar y revalorizar al magisterio, por ejemplo, para que se le pague el 30% de preparación de clases, para que pueda dedicarse exclusivamente a ello, devolvemos presupuesto. Aquí aprobamos y devolvemos por incapacidad de gestión o porque sabe qué intereses. Porque mientras se debilita la educación pública, tanto en calidad como en cobertura, va avanzando la educación particular, donde hay gente que gana plata como cancha a costa de haber vuelto a la educación un negocio, y más que un negocio, un fraude que le saca el dinero a las familias para pasar sus gastos de promoción personal, para evadir impuestos. ¿Las exoneraciones a las universidades? Mira, porque hay, ayer se ha comentado... hay universidades y universidades. Hay universidades privadas. No, las públicas no tienen... digamos, claro, pero en las privadas que hay universidades que reinvierten sus excedentes en el sector de educación, en investigación, y otras que simplemente se la meten al bolsillo y no tienen el descaro, como Acuña, que dice que gana 80 millones de dólares cada año y que hay evade impuestos, mal usa la exoneración tributaria. Pero quiero decir algo más. Vamos a apostar fuertemente por la educación pública. Es un derecho de los peruanos y un mandato constitucional. Claro que vamos a superar el 6%. Va a ser el eje central de mi gobierno. Pero también en la educación particular vamos a innovar, porque actualmente la educación privada está cubriendo un vacío y las familias hacen lo imposible para que sus hijos se eduquen. Hay familias que dedican el 70% de sus ingresos a pagar pensiones en los colegios. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Un amigo me ha dicho, hermano, fui a ver la matrícula de mi hijo. Así es. Y la verdad que voy a tener que vender mi carro, me dijo. Así es. Así es. Así es. Y las pensiones. Tanto la pensión que tengo que vender pero mi con carro. un agravante, que encima reciben educación sin calidad. Sin calidad. Pero ¿qué vamos a hacer? Déjame la propuesta chiquitita. Allá. Lo que se llama colegios concertados. Así como en las universidades hay que acreditar calidad, vamos a crear una superintendencia de calidad de los colegios particulares. Y los colegios que acrediten calidad, que sean garantizados por el Estado entonces los va a volver colegios concertados. De tal manera que el Estado subvencione la pensión de ese colegio en un 90%. Si tú tienes que pagar 400 soles hoy día, pagarás solamente 40, porque el Estado certifica calidad y para eso los peruanos pagamos Tengo impuestos. apenas 2 minutos y en 2 minutos le voy a hacer preguntas pero cortas, pero respuestas bien cortitas respecto a qué piensa del contendor. Es decir, ¿qué piensa Fernando Olivera de Julio Guzmán? ¿Qué cosa es Julio Guzmán para usted? Que diga la verdad. Que diga la verdad. ¿En qué sentido la verdad? Que no sea cínico, pues. Yo hablo claro así. Mira, ¿sabes qué? Pero brevemente. No somos débiles mentales. Dice que él no hace política. Cuando aparece sentado ahí en el evento de las Juventudes Nacionalistas, No, dice, pero era funcionario en ese tiempo. Sí, pero perdón, decir que no hace política es una mentira muy grande, que nos crea los débiles mentales, porque era secretario del Consejo de Ministros. Y ese es un cargo súper político, nombrado por la pareja presidencial, un cargo de confianza de Nadine Heredia. Brevemente, ¿qué piensa de Keiko Fujimori, que está tratando de reconvertir toda su posición y llevarla a un escenario distinto para decir, yo sí soy demócrata, yo sí voy a respetar la regla del juego? ¿Qué piensa de ella? Brevemente también. Que no nos engaña, porque no hablemos de lo que llama su mochila pesada. Ella tiene su propia mochila que ha creado. Un indulto que tramitó para 2 procesadas por narcotráfico de la familia de Martínez en el caso Hajduk, donde se encontró 350 kilos. Ella fue al penal, ella fue allí y tramitó el indulto con su padre. Sí, no, tengo las pruebas y tengo su confesión ante la Comisión Weissman. Y eso no debería quedar impune. No explica el dinero con el que pagó sus estudios en las mejores universidades del mundo. No explica cómo financia la campaña millonaria mientras sus tías están prófugas y están usando. Ya de Acuña no, ya dijo usted perdóname, hace un rato cosas, y una cosa muy vigente. Ella mantiene como secretario general de su partido Fuerza Popular a Joaquín Ramírez. Que está investigado. No, que está investigado, no, que está denunciado por lavado de dinero. 30 ¿Así va a gobernar? 30 segundos. ¿Qué piensa su amigo Alan García que no sube? Pues bueno,
que el pueblo ya tomó conciencia de que está Y involucrado dije en su amigo y en- usted no ha en- negado en- que sea su amigo. Sí, sí, mi enemigo Bien. íntimo. Es que yo no tengo cuestiones personales. Está bien. Yo soy Bueno, enemigo de la Fernando, corrupción, tengo que sea despedir quien el sea. programa. Muchas gracias. Me faltó Ah, decir una cosita en pero educación. 2 segundos. La última. Que se acabó el gasto en armamento. Ya suficiente. Tenemos para una defensa Bien. eficaz y persuasiva, y todo lo que ahorremos, los miles de millones de dólares que no se gastará en armamento, irá a educación. Porque educación es el nombre de la justicia social. Frente Esperanza. Fernando Olivera, su escoba que está atrás, ¿no? Bueno, ahí la tiene. No, va a agarrar escobazos a todo lo que no La, está. la justicia, Y- la justicia engrandece a una Gracias, nación. Fernando. Gracias. Muchas gracias. Desde la radio, Frente a través Esperanza. de Radio Nacional del Perú, habrá oportunidad para seguir hablando con Fernando, obviamente, y con todos los candidatos. Desde la radio, queridos amigos, Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional, y que tengan ustedes muy buen día.